Buen día, chicos. Ahora sí, ya solucionamos los problemas. Espero que me estén escuchando bien. Vamos a comenzar la clase desde el comienzo, ¿sí? Porque antes no se había grabado. Bueno, como les dije, nos volvemos a encontrar en esta semana. La semana anterior habíamos trabajado con la presentación de las secuencias textuales, que es el contenido que tenemos que estudiar, aprender en este momento, ¿bien? Vamos a hacer un repaso utilizando la presentación de la clase anterior para que recuerden los conceptos, para que recuerden lo que venimos viendo y para que lo puedan relacionar con los nuevos contenidos, ¿bien? En este momento les voy a compartir pantalla para que hagamos el repaso y podamos comprender y aprender lo nuevo. Bien, la clase anterior trabajamos con la presentación de las secuencias textuales, pero antes trabajamos con las funciones del lenguaje. ¿Alguno de ustedes recuerda qué era la función del lenguaje? La función del lenguaje se refiere a la intención con la cual nos comunicamos. Bien, teníamos 4 funciones del lenguaje: la función informativa, apelativa, expresiva, poética o literaria. La informativa es la función del lenguaje que tiene que ver con aquel momento comunicativo donde yo o cualquier interlocutor habla o realiza un texto para explicar o informar sobre algo. ¿Bien? La apelativa tiene que ver con la intención de convencer al otro, ¿sí? La expresiva tiene que ver con la intención de expresar sentimientos, emociones o pensamientos que tenemos en nuestra mente. La poética y literaria tiene que ver con todo el mundo de la literatura: cuentos, poemas, leyendas, novelas, películas, cómics, ¿bien? Esas eran las funciones del lenguaje: el propósito o la intención con la cual iniciaba una conversación, o un texto, o emitía un mensaje, ¿bien? Antes de ver las funciones del lenguaje, trabajamos con el circuito de comunicación. Tuvimos que identificar los componentes de ese circuito, que teníamos emisor, mensaje, receptor, un referente, un código y un canal. ¿Bien? Y también comprendimos el concepto de ruido, que tiene que ver con la interferencia que había dentro de una comunicación y que no permitía que esa comunicación se lleve a cabo de forma exitosa. Entonces, hasta ahora venimos viendo circuito comunicativo, sus elementos, ruido, la función, la intención o el propósito con el cual me comunico, es decir, funciones del lenguaje, y vamos a comenzar con las secuencias textuales. Bien, estas actividades hicimos la última clase, y ahora sí, vamos con secuencias textuales. ¿Ustedes en la primaria alguna vez estudiaron tipos de textos? ¿Les suena ese título? Los tipos de textos, los tipos textuales. Algunos sí lo habrán estudiado y otros no. Nosotros no vamos a estudiar con esa concepción de tipos de textos, sino con secuencias textuales. ¿Y por qué con esta concepción? Porque las secuencias textuales van a ser unidades que van a formar un texto en sí. Miren acá el ejemplo. Esto amarillito, esto cuadradito sería el texto. Y los circulitos serían secuencias textuales. Ahora, el tema es que ningún texto es puramente narrativo, ni puramente descriptivo, ni puramente explicativo. Un texto puede usar muchas secuencias. Por ejemplo, ustedes piensan en las novelas. Las novelas cuentan historias, ¿verdad? Entonces sería una secuencia narrativa. Pero la novela también se vale de recursos como la descripción, cuando me describen a los personajes, a los lugares o los sentimientos que están teniendo esos personajes. Entonces, por ejemplo, si esto sería una novela, puede tener secuencia narrativa, puede tener secuencia descriptiva, donde describen las cosas a las personas, y puede tener una secuencia conversacional, por ejemplo, cuando hay diálogo dentro de un cuento o una novela. Por eso vamos a hablar de secuencias textuales,
porque son pequeñas unidades que pueden constituir un texto. Y dentro de un texto podemos encontrar más de una secuencia, ¿sí? Vamos a repasar cuáles eran las secuencias textuales que ya vimos la clase pasada. Tenemos la secuencia narrativa, son 6, ¿bien? Explicativa, conversacional, descriptiva, argumentativa e instructiva. La clase anterior hicimos la identificación de cada una de ellas. En este ejemplo tenemos un texto que dice como título lleva Chaplin y me describe quién es Chaplin. Un pequeño bigote negro y un bombín del mismo color. Una descripción muy cortita de Chaplin. Entonces pudimos identificar que Chaplin, ese texto, era una secuencia textual descriptiva. ¿Bien? En el caso de estos dos textos, teníamos uno donde me daba instrucciones, pasos a seguir para lavarme bien las manos, y en el otro era publicidad, donde me trataba de convencer para que me quede en casa y que no salga para no contagiarme. En el ejemplo 4, que me da pasos e instrucciones para que yo me pueda lavar las manos, es una secuencia instructiva. Y en el ejemplo 5, donde trata de convencerme, de apelar a que yo me quede a casa, es una secuencia argumentativa. En este caso, donde me explicaba las rutas comerciales de la Edad Media, era un texto explicativo. Y en estos dos primeros casos, donde había dos personas que conversaban, era conversacional, y este que era un cuento, era narrativo. No sé si lo recuerdan. Estamos repasando para que todos esos conocimientos vuelvan a su cabeza. Bien, les voy a explicar las secuencias entonces. La secuencia narrativa es aquella secuencia que trata de contar una historia, un hecho o suceso. ¿Dónde la encontramos esta secuencia? En los cuentos, en las novelas, en las fábulas, en las leyendas, en los mitos. Y también lo podemos encontrar en las noticias periodísticas, porque las noticias periodísticas también nos cuentan hechos, por ejemplo, sobre un robo, sobre un sismo, sobre cualquier cosa que pueda pasar en este país que sale en las noticias, es una narración, nos cuenta un hecho. ¿Bien? La secuencia explicativa es la secuencia que va a tratar de explicarme o desarrollar un tema. Lo podemos encontrar en libros de texto de colegios, como los libros de historia, de biología, de geografía, de matemática. Lo podemos encontrar en infografías. Las infografías son imágenes que tratan de explicar sobre algún tema. Ya lo vamos a ver por eso, ¿sí? La secuencia conversacional es la más reconocible de todas. Sí o sí tienen que tener el guión del diálogo, la rayita. Y son conversaciones que se pueden dar, por ejemplo, en un cómic, como el que acabamos de ver, en una novela, cuando hay conversaciones, ahí también lo podemos encontrar. La descriptiva es la secuencia más fácil también de reconocer porque usa muchos adjetivos y suelen ser muy cortitas. La podemos encontrar dentro de un cuento, de una novela, o también dentro de un texto explicativo, por ejemplo, cuando un texto explicativo habla de algún fenómeno como, no sé, montañas, y me describe cómo son las montañas, ahí puedo encontrar la secuencia. La argumentativa es la que va a tratar de expresar una postura o una opinión de un emisor con argumentos y con razones para tratar de convencer al otro. Bien, lo podemos encontrar en discursos políticos, dentro del diario, en artículos de opinión, en columnas. Y el último, en instructivo, también muy fácil de reconocer, son las instrucciones, los pasos que tengo que seguir para llegar a un objetivo. Lo podemos encontrar en recetas de cocina, en normas, en leyes. ¿Bien? Estas son todas las secuencias textuales. Ahora lo vamos a poner en práctica para reconocer algunas de ellas. Mira, acá les puse algunos textos para que tratemos de reconocerlos. En el primer ejemplo, el título dice, máscaras,
¿cómo puedo fabricar una máscara casera? Y luego me da una serie de pasos. Paso número 1, seleccionar un género de algodón con longitud suficiente para atar detrás de la cabeza. Paso número 2, poner una toalla de papel, rollo de cocina similar, en el centro del género. Paso número 3, doblar el género envolviendo la toalla de papel. Y paso número 4 y último, colocar el género sobre la nariz y boca y atar atrás de la cabeza. A ver, traten de poner en este momento en el chat qué secuencia creen que podemos encontrar en este ejemplo. ¿Será una secuencia narrativa? ¿Una secuencia argumentativa? A ver, los voy a ver. Instructivo, excelente. Es un texto instructivo, una secuencia instructiva porque me da pasos los cuales yo tengo que seguir para llegar a un fin, que en este caso es hacer un barbijo. Y siempre la estructura es igual. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto. Son pasos, ¿bien? Ahora vamos al segundo ejemplo. Tengo acá 10 ventajas del libro de texto digital versus el libro de texto tradicional. Es decir, es un texto, esto es una infografía, chicos. Este es el ejemplo de infografía, ¿bien? Donde se usan imágenes para dar cierto texto. 10 ventajas del libro digital versus el libro tradicional. Y me explica todas las ventajas que yo puedo tener a la hora de comprar un libro digital y no un libro tradicional que es el libro de papel, ¿bien? Por ejemplo, motiva a los alumnos al estudio y les ayuda a aprender, permite la autoevaluación, aumenta la interacción, aligera la mochila, puede consultarse en cualquier momento y lugar, es actualizable, favorece la adquisición de la competencia digital, ayuda a la comprensión de los conceptos y representa un importante ahorro para la familia. Piensen, ¿por qué existe este texto? Porque me intenta convencer de que yo adopte una costumbre, que es la de dejar de usar el libro tradicional para utilizar un libro digital, ¿sí? Entonces, si este texto intenta mostrarme las ventajas que yo tengo a la hora de cambiar el texto tradicional por el digital, ¿qué tipo de secuencia es? A ver, Salvador ya contestó. Sí, Joel, la función es apelativa y la función es apelativa y la secuencia es argumentativa. Muy bien. No confunden ahí. Apelativa es la función del lenguaje y argumentativa es la secuencia textual. ¿Bien? La función es apelar, convencer, y la secuencia es argumentativa. ¿Bien? Vamos con los siguientes ejemplos. Miren, acá tengo un pequeño texto que está sacado de un taller de escritura, ¿bien? Conozcamos mejor a Maya, sus rasgos y particularidades. Maya mide normalmente 1,65 m, pero cuando se pone en puntillas cuando se pone en puntillas y estira el cuello, porque es muy curiosa, puede llegar a medir 1,84 m. Los días en los que está melancólica o hace frío, su melena es pelirroja. Sin embargo, en verano es rubia, como la cerveza. Tiene un ojo gris y otro azulado, y una nariz que sabe olisquear una hermosa partitura a 1000 kilómetros de distancia. ¿Qué secuencia textual creen que es este ejemplo? Bien, es descriptiva, exactamente. A ver, ¿cómo se dieron cuenta? Por el uso de los adjetivos, ¿no? Así van a reconocer todos los textos descriptivos, por el uso de los adjetivos. Vamos con el siguiente ejemplo. Características del mosquito. Este es el mosquito que puede transmitir el dengue. En su estructura física tiene líneas curviadas, blancas que decoran el tórax, al igual que tiene anillos blancos en las patas. Tras la incubación del virus durante 8 a 10 días, un mosquito infectado es capaz de transmitir el virus para el resto de su vida. A ver, piensen qué tipo de secuencia podemos encontrar acá.
Muy bien, también es descriptiva, ¿sí? Estos son los dos formatos que podemos encontrar en la descripción. Una descripción escrita así, sin puntos, sin lista, y otra descripción donde se enlista cada una de las características del mosquito en este caso. Excelente. Vamos con los próximos ejemplos. Bien, acá tenemos otro texto que continúa con la idea de Maya, la que estaba descrita anteriormente, ¿sí? La famosa violinista Maya Petrova nació en 1937, en las afueras de San Petersburgo. Desde muy pequeña fue una apasionada de la música y a la temprana edad de 3 años su padre le regaló su primer violín. A pesar de la dificultad de tocar ese instrumento, pronto el mundo entero pudo comprobar los dotes casi sobrenaturales que Maya tenía para interpretar todas las partituras que caían en sus pequeñas manos. Cuando entró a la Escuela Superior de Música, sus conocimientos eran mayores que los de cualquiera de sus profesores, los cuales decidieron darle el título de violinista suprema a los 3 días de empezar el primer curso. ¿Qué secuencia tiene este texto? Muy bien, es una secuencia narrativa porque me narra, me cuenta sobre alguien o algo. En este caso, sobre la vida de Maya Petrova. Excelente. Veamos este último texto que tenemos aquí debajo. Pero como les iba diciendo, al final me decidí a llamarla. Primero contestó la criada, luego su padre. Al final se puso a ella. ¿Sally? Le dije. Sí, ¿quién es? Preguntó. Qué falsa era la tía. Sabía perfectamente que era yo porque acababa de decírselo a su padre. Holden Caulfield, ¿cómo estás? Hola, Holden. Muy bien. ¿Y tú? Ahora tratemos de identificar la secuencia textual de acá. Excelente. Es conversacional y lo pueden reconocer por estas marquitas textuales que se llama guión o raya del diálogo. ¿Bien? Esto es una secuencia conversacional. Perfecto. Último texto, que también es una infografía. Coronavirus. Se transmite de persona a persona o por contacto con objetos contaminados. Prevención. Es obligatorio que estudiantes, docentes, no docentes, que hayan regresado de zonas afectadas, no concurran al establecimiento, y ahí me dice que no puedo hacer, los síntomas que pueden tener coronavirus y qué hacer ante los síntomas. ¿Qué creen que es? ¿Qué secuencia está? Si me explica qué es el coronavirus, cómo lo puedo prevenir, los síntomas que tiene el coronavirus y qué tengo que hacer ante el caso. Bien, es una secuencia explicativa y la función del lenguaje es informativa, ¿bien? Es explicativa, me explica sobre, en este caso, el coronavirus. Bueno, perfecto la identificación, muy bien, es explicativa, perfecto. ¿Entendieron ahora esto de las secuencias textuales? Lo que tenemos que ver en este paso es solamente reconocer las secuencias, porque a medida que pasen los años, por ejemplo este año, después del segundo trimestre, vamos a estudiar en profundidad la secuencia narrativa, y el año que viene estudiamos en profundidad la secuencia argumentativa, por ejemplo. Pero ustedes tienen que tener una primera visión para identificar los tipos de textos. ¿Entendieron? Bueno, vamos a hacer la última actividad de cierre, ¿bien? Para finalizar la clase, yo les propongo que, bueno, traten de hacer esta actividad. En una parte, en el lado izquierdo de su máquina, van a tener los conceptos de cada secuencia, y en la izquierda tienen que completar en esos 3 puntitos. En este caso no lo van a completar escribiendo, sino que van a tratar de decirlo por el chat, ¿bien? Veamos en el número 1. Se presentan los hechos en una secuencia temporal, es decir, que mediante una secuencia de tiempo se cuenta una historia. ¿Qué secuencia será? Muy bien.
Es la secuencia narrativa. Segundo concepto, se opina, se expone argumentos, razones para tratar de convencer a alguien. ¿Qué secuencia será? Bien, argumentativa, excelente. Tercer concepto, se presentan diálogos. ¿Cuál será? Muy bien, es conversacional, excelente. Cuarto concepto, se caracterizan seres, objetos o lugares. ¿Qué secuencia será? Si me da las características de algo. Perfecto, es descriptiva, muy bien. Y la última, en este caso solo puse 5, ¿sí? Se explica o informa sobre alguna temática. Muy bien, Salvador. Es explicativa. Muy bien. Entonces, nos quedaría de esta forma. Donde se presentan hechos en una secuencia temporal, es la secuencia narrativa. Donde hay una opinión, donde hay argumentos, donde hay razones para convencer a otro, es argumentativa. Donde hay diálogos, sí o sí es conversacional, la más fácil de reconocer. Cuando se caracterizan mediante adjetivos, seres, objetos o lugares, es descriptiva. Cuando se explica o informa sobre alguna temática o algún suceso, es explicativa. Y la última que no está es la, a ver si adivinan, la instructiva, donde están las instrucciones, ¿bien? Entonces, esta es la clase de hoy. Espero que hayan entendido las secuencias, que les haya resultado fácil identificarlas, y les explico cómo seguimos. A ver qué pusieron. Muy bien. El miércoles yo les voy a subir a la plataforma un trabajo práctico, ¿sí? Un trabajo práctico individual. No van a tener teoría, sino que van a tener puramente actividades. En este caso va a ser una sola actividad con muchos ejemplos que va a tratar de el reconocimiento de la situación comunicativa, por ejemplo, del emisor, del receptor, del mensaje, del código del canal, la función del lenguaje, la intención con la cual se inicia esa comunicación y la secuencia textual. Eso va a ser el trabajo práctico que van a tener que hacer durante una semana, porque les voy a dar como 7 días para que lo hagan, pero bueno, el miércoles van a tener en la plataforma ese trabajo práctico. A diferencia de las actividades que vienen haciendo durante estas semanas, donde les subo un Word con teoría y actividad, si ustedes pudieron observar, esas actividades se clasifican con letras, es decir, muy bien, excelente, bien o regular. En el caso del trabajo práctico va a ser con número, ¿sí? Con nota. Ya les voy a poner allí los criterios de evaluación, por ejemplo, la presentación, que tenga nombre y apellido, y el tema de la fecha, ¿bien? ¿Hay alguna duda, chicos? Sí, Bautista, diga. Chicos, si tienen dudas o preguntas, escriban en el chat. Bueno, Tiago. Sin palabras, Hernán. Bautista, ¿cuál es tu duda? Sí, la voy a subir a la plataforma, la tarea. Y ustedes la suben también a la plataforma. Ahí mismo donde yo les subo la actividad, tienen la opción de contestar, hacer la devolución de la actividad, y si no la mandan por mail si no lo pueden hacer. Los textos de historia son explicativas, sí. Martín, ¿qué duda tendrá? Sí, Joel, recibí todas las clases que recibí la última semana, se las voy a estar devolviendo con la nota esta semana, con la nota en cuanto a palabras, ¿no? Si está bien, si está muy bien o si está excelente.
Martín, ¿cuándo la argumentativa? Argumentativa es cuando se trata de convencer a alguien de que adopte cierta conducta o cierto pensamiento. Por ejemplo, en los discursos políticos, cuando es época de elección, los políticos, los candidatos, realizan un discurso argumentativo para convencer a las personas de que lo voten. Por ejemplo, ¿sí? No, no hace falta que sea en hoja aparte, lo pueden hacer en el mismo archivo Word que yo les mando, lo modifican, lo guardan y me lo vuelven a reenviar. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay duda, el precio ya les tomó asistencia, así que ya estaríamos listos. Entonces, el miércoles les subo el trabajo práctico. Vamos a habilitar un lugar de consulta, que es la aplicación del Gmail para chatear, en la cual hay muy pocos integrantes, así que los invito a unirse. Bueno, ese va a ser el lugar para plantear dudas, ¿sí? Entonces, nos vemos nuevamente la semana que viene, ¿sí? Que estén muy bien, buena semana, buenos estudios, hasta el lunes que viene.